Bien, muy bien. Nuestro aviso de siempre, ¿no? Que ya hemos iniciado la clase. Qué bueno, bueno verlos a ver a ustedes. Estaba viendo am, la versión del libro de Job hecha por el fray Luis de León. Es una de las versiones muy conocidas, ¿ya? Y esperamos, bueno, que es una de las más reconocidas y las más sencillas también que hay de este trabajo, ¿no? Y estaba pensando en cómo este trabajo, digamos, esta propuesta que nos ha llegado, que voy a poner acá, eh, justamente voy a compartir ese material. A ver, ujú, a ver, este no es. Ujú, ya, aquí está. Esta es la versión que estoy mencionando, que está hecha de una manera muy poética, ¿no? Y bastante descriptiva también, ¿ya? La traducción de Fray Luis de León. Fíjense que aquí, en esta versión, no dice eh, un varón de la tierra de Cus, sino de la tierra de Uz, ¿no? Pero bueno, eso puede variar. En el hebreo tiene su propia forma, no es lo mismo que en el castellano, ¿no? ¿No? Habla de sus 7 hijos y 3 hijas que le nacieron, que también al final tiene 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Habla de sus riquezas, ¿no? Se supone que era un hombre muy rico de una época en donde la riqueza era tener much- muchos animales, mucho ganado, ¿no? 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas, ¿no? Esto de los 3.000 camellos, de paso, nos hace, algunos dicen que eso es, ¿cuánto? ¿De qué época decían? Que de Abraham, ¿no? Más o menos, ¿sí? Fue la época que algunos, Antediluviano. ah, Antediluviano. sí pueden, dicen algunos. Ujú. Pero no había camellos en esta zona, o en todo caso, habría que ver dónde vivía Job, ¿no? Pero en la zona, digamos, de Arán, el mundo semita, no habían camellos, ¿no? Y después aparecen los camellos, ¿no? Bueno, y alguien mencionó acá que dice que los hijos iban a sus banquetes, sus fiestas, ¿no? Pero Job dice eh, daba ofrendas o sacrificios por ellos y que quizás los acostumbró, dice, ¿no? ¿No? Los acostumbró a hacer eso, pero no creo que haya fallado como padre en todo caso, sino que a veces hay cosas que los hijos hacen, ¿no? Más allá de lo que los padres le aconsejan, ¿no? O por lo menos ya teniendo una cierta edad comienzan a plantear la vida
desde otra perspectiva y no siguiendo el consejo de los padres, ¿no? Aquí se toma a Satanás como una persona, como, o sea, personificado, aunque la figura aparece esta figura o este personaje, ¿no? Que viene a ser el adversario, ¿no? Así que es simplemente la idea, ¿no? Vino también un adversario entre ellos, ¿no? Esa era la idea, un adversario, ¿no? No había todavía la, la concepción de Satanás que se da ya para la época de la venida del cautiverio, ¿no? Más o menos por ahí, entonces ya tienen una, una visión o una claridad, y ya cuando Jesús viene, Satanás está personificado, ¿no? O sea, la personificación del mal viene a ser Satanás, ¿no? Bien. Ujú. En esta versión es interesante cuando Jesús le dice, el Señor, perdón, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vendrás? Y respondió Satanás a Dios y le dijo, de cercar por la tierra y pasearme en ella, ¿no? Nuestra versión dice de, de rodearla, ¿no? ¿No? Diablo. De rodear la Rodear la tierra, tierra. ¿no? De rodear la tierra. Bueno, cercar, rodear, está la idea ahí, ¿no? Y en la pregunta, dice, ¿por qué por ventura pusiste tu corazón sobre mi siervo Job, que no como él en la tierra, varón sencillo y recto y temeroso de Dios y esquivador de lo malo? ¿No? ¿Cómo dice nuestra versión? A ver, en el país de Uz, ya, ahí aparece con H y acá dice Uz, así lo tomó la Reina Valera contemporánea. Y luego dice, ¿qué más? Ya. Pastor, En esta versión dice, pastor, vengo de andar recorriendo la tierra. Y no has pensado en mi siervo Job, ¿no? No has pensado en mi siervo Job. ¿Cómo dice la 60? Alguien quería hablar, no, se quedó por ahí. Pastor, acá yo tengo en la NBI el, Ya. el versículo 8 dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Dice, volvió a Ujú, preguntarle al Señor, volvió a preguntarle al Señor, dice, no, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. ujú. Ya, muy bien. En la 60 dice, no has considerado a mi siervo Job. O sea, Ah, considerar, sí. no has puesto tu corazón, no has pensado en él. Muy bien. La idea es que le propone, ¿no? Eh, ver el caso de Job, ¿no? Más o menos, Dios le plantea ese aspecto, ¿no? Y dice que no hay como él en la tierra, ¿no? Aquí en esta versión no aparece el verbo haber, dice, no, dice que no como él en la tierra, ¿no?
pero bueno, ya se sobreentiende el asunto, ¿no? ¿No? Y aquí está la famosa conversación esa, ¿no? Entre Ogi y Satanás, ¿no? Y cómo dice, le ha bendecido el Señor, y ahí es donde le da el para que haga, ¿no? Este, y sea el instrumentador, digamos así, del, de la prueba que iba a venir a Job, ¿no? Y aquí viene todos los males, comienzan a arrasar las cosas, ¿verdad? Cuando había terminado uno, de pronto venía el otro siervo y venía con la noticia, ¿no? Imagínense toda Son esa noticia, cuatro. ¿no? Una tras otra, ¿no? Y y en fin, habla de fuego que cayó, de de los que tomaron los animales, ¿no? Ujú, Y también de cómo mueren los hijos de él, ¿no? ujú, Acá 18, está, 19. sí, y murieron también todos, ¿no? Y ahí empieza entonces digamos así, su lamentación, ¿no? ¿No? Lamentación terrible de Job. Bueno, esta es la historia, pero que de paso termina, y estamos viendo la versión de Juan Elis de León, y que termina aquí con el reconocimiento de Job, ¿no? ¿No? Y le dice acá, y el Señor bendijo a las postrimerías de Job más que a sus principios, y fueron a él 14.000 ovejas y 6.000 camellos, y también, ¿cuántos? Dice, 1.000 tintas de bueyes y 1.000 asnas. Creo que fueron el doble, ¿no? El doble de la riqueza que tenía, Sí. ¿no? El doble de la riqueza que tenía. Ujú. Ahora, pero lo curioso es que de hijo no le dio 20 hijos, ¿no? Le dio el doble de riqueza, pero le dio la misma cantidad de hijos, ¿no? ¿Por qué habrá sido eso? Y las hijas más hermosas del país, dice pastor. Eso sí, ¿eh? Bueno, de acuerdo La gracia. al contexto de esa época, ¿no? Sería una belleza que no es lo mismo que la belleza occidental, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Pero El parece que mundo, ¿a qué se llama belleza, pastor? Hay que también ir al aspecto cultural, ¿no? sí, también hay que ver Porque el ese aspecto. occidental es muy, cae en lo epicúreo, en lo estoico, cae muy, ¿cómo se llama? Muy platónica su idea en Bueno, lo, ¿cómo se llama? claro, la estética es otra también, pues, La ¿no? estética es otra, correcto. ¿Ya? Y las facciones también son otras, ¿no? Ajá, Entonces, no todas las culturas tienen exactamente. la misma idea de lo que es belleza, la belleza humana, vamos a decir, así, ¿no? Nuestra misma cultura andina, pastor, tiene otro contexto a la costa o a la selva. Claro, claro, Claro. la selva, en el África, en el Asia, ¿no? Y acá también, ¿no? Ujú. O sea, lo que pasa es que la idea estética de belleza que impera en el mundo es la del occidente. Y de paso, todo, casi
la visión que hay en el mundo es una visión occidental, ¿no? Yo diría que hasta el 70% de la visión que tenemos acerca del mundo es occidental completamente. Y quizás puede ser más que eso todavía, ¿no? El resto es de orden asiático, de orden africano, de orden oriental, ¿no? Y también los grupos nativos, ¿no? Las etnias y todo eso, ¿no? Creo que es mucho más todavía la influencia occidental. Sí, pues. Por eso es que la Biblia cuando la estudiamos también desde la posición occidental. E interpretamos la Biblia desde la visión occidental, lejano de el contexto de donde se produjo el mensaje y lejano de la cultura y la visión del mundo, de lo que vivieron los protagonistas de las escrituras. Eso nos hace a romper y también a veces quebrar y hacer interpretaciones y enseñanzas que no son bíblicas, Ujú. ¿no? Aquí voy a decir una cosa también que es muy delicada, porque puede entenderse mal. La teología que tenemos, la enseñanza doctrinal que tenemos, es de corte occidental, ¿ya? Entonces es una interpretación de la interpretación original de los escritos. Cuando el mensaje de la Biblia o cuando el mensaje de Dios ¿ya? Traspasó el mundo del Medio Oriente y se trasladó al Occidente, tomó una visión o una postura, digamos, una forma, se fue desarrollando una forma. Y esa forma que se desarrolló es la que ha ido imperando por la fuerza de la cultura, Ujú. ¿no? Porque el Occidente comenzó a tener predominio. Imagínense ustedes si el predominio hubiera sido del Oriente. Hoy día estaríamos pensando de otra manera, el mundo sería de otro modo, ¿no? Y no sé si en este caso la Biblia estaría cumpliendo los propósitos porque es parte de ese mundo, ¿no? Pero cuando pasa al Occidente, ahí pierde su fuerza original y entonces se van dando otros elementos. Por ejemplo, el asunto, a ver, de la solidaridad que hoy día se ha perdido, la hospitalidad que también se ha perdido, el aspecto de que la Biblia por lo menos declara sobre Dios y el hombre, ¿no? La aplicación del derecho, la aplicación de la justicia, la aplicación de el hogar también, la familia, todo eso, ¿no? Eh, Todo eso es parte digamos, de una cultura determinada. No, eso no tiene nada que ver con básicamente la enseñanza que Dios nos ha querido establecer. Yo lo que quiero decir es que el cristianismo, por ejemplo, del Oriente o del lado oriental, es distinto al cristianismo del Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a un mundo diferente, a una cultura diferente, ¿ya? Ahora, ¿eso significa que no nos hemos alejado? No, el asunto es guardar la esencia del mensaje, porque culturalmente puede haberse camuflado y entonces ahora muchas de las cosas que enseño pueden ser culturales y no bíblicas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la cultura antigua se creía que la tierra era plana, ¿ya? Eso era la de la cultura. Hoy día, en el occidente, ha comenzado a tener a manifestarse un movimiento de terraplanistas que enseñan que la Biblia enseña eso, que ese es el mundo verdadero que la Biblia nos indica. Y eso no es el mundo verdadero, sino ese es aquello que era parte de la cultura de aquel tiempo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, hay varias cosas por eso que eso del Leviatán, este, Sí. eh, cosas que aparecen en la Biblia que no entendemos nosotros, que son parte de el pensamiento de aquella época. ¿Ya? Pastor, una pregunta. Sí, Con respecto a esto de que nuestra cultura es más occidental, eh, bueno, Pablo, como judío, ¿no? Nos hace ver también, y pareciera que se adaptara a esta nueva corriente, ¿no? De Occidente, porque nos dice en Romanos de que debemos sujetarnos a las autoridades y todo un orden, pues, todo un orden. ya. Entonces, ¿esto es aplicable o hay que tener cuidado al hablar de ello? Y Pablo, cuando está hablando de los jueces, de los que Ujú, dictan leyes y los que están exactamente. normados, sí. Pero está hablando de la función que tiene la autoridad. Cuando la autoridad quiebra esa función, entonces hay también maneras, ¿no? de conducirse, que no necesariamente, no tiene que ver, la sujeción no quiere decir entonces que va a agachar la cabeza, eso no es la idea, ¿no? No es esa idea. Entonces hay otras formas, en todo caso, ya en el proceso de que el mismo ciencia se ha dado, la democracia, recuerden que en la Biblia no había democracia, ¿no? Ni en la antigüedad, ni en el mundo semita, ni tampoco en el mundo romano. En el mundo griego había se dio la democracia, Sí, sí, pero correcto. también la democracia no era para todos, como hoy día, ¿no? Era una democracia representativa de un grupo de élites, ¿no? Que participaban en esa democracia. Roma es que la populariza en parte, ¿no? Eh, Pero eso se va especializando y hoy día, este, bueno, ya eso también se ha perdido porque hay democracia, ya no hay democracia, ¿no? Eso también tiene sus cosas, ¿no? Porque democracia no Pero la solamente es palabra, ir a perdón, votar. la palabra política también aparece con Pablo, porque poli viene, ¿no? De palabras e ideas. En Filipenses se está hablando de eso, ¿no? Claro. Que debemos ser ciudadanos, ¿no? Cristianos, ciudadanos en la polis, ¿no? Está hablando de Ujú. la polis. ¿Ya? Y claro, Pablo no inventó la política. La política viene de la filosofía griega, de ahí se plantea, ¿no? Qué cosa era la polis, ¿no? Y cuál era el orden en la polis. Todo eso se va desarrollando y claro, con todo ese conjunto se va haciendo el mundo occidental, pues, ¿no? Con todos estos elementos. Y la Biblia es parte también, o el cristianismo, perdón, más que la Biblia, el cristianismo, va a entrar y va a añadir también lo suyo a esa mirada occidental, ¿no? Entonces, a eso voy. No estoy diciendo que eso sea malo o sea negativo, eso es parte del proceso cultural, pero hay que saber qué cosa es cultural y cuánto es bíblico, cuánto es el proceso en que vivimos hoy, que antes no había, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, Brian. Justamente para un poquito compartir lo que dijo mi hermano Javier, en la época de la pandemia yo recuerdo que el Estado determinó todas las iglesias tienen que cerrar. Entonces, muchos no de, bueno, de mi iglesia no sé, pero de otras iglesias decían que no vamos a cerrar, o sea, como que no querían sujetarse a las autoridades, ¿no? No estaban diciendo que abandonen su fe, no estaban diciendo que abandonen sus ritos, ¿no? En este caso, sus creencias. Estaba diciendo simplemente que no se reúnan por evitar la propagación del COVID, ¿no? Entonces, muchas iglesias obedecieron y otras no, ¿no? Entonces, yo creo que hay extremos en este caso, ¿no? Y si bien es cierto, el Estado si nos prohíbe y va en contra de los mandamientos del Señor, en este caso sí tenemos que desobedecer, ¿no? Si nos prohíben, por ejemplo, el culto a Cristo, no vamos a sujetarnos a eso, ¿no? Primero están los mandamientos del Señor, ¿no?
Pero en este caso de prohibirnos reunir, creo que era un tema más por el bienestar de salud de las personas, ¿no? Yo recuerdo que personas que no obedecieron, muchos de los hermanos de esas congregaciones fallecieron por esa negligencia que hubo, ¿no? Bueno, Claro, pero Dios permitió eso, ¿no? Bueno, claro. ya pasó, ¿no? Bueno, Bueno, es que a veces no se aplica bien, pues no, uno piensa, y de paso también ahí va otra cosa que hay que corregirnos, ¿no? Sin querer queriendo, o sea, otra vez la idea de nuestra vida en función al templo, ¿no? Tenemos una concepción cristiana templocéntrica, ¿no? Templocéntrico. La iglesia como centro de vida. O sea, cierra mi iglesia. No ven que cerraron los mercados, cerraron el comercio, cerraron las empresas, cerraron los trabajos, cerraron los viajes, el aeropuerto, todo cerró. Pero nosotros decíamos, nos han cerrado la iglesia. Está El mal eso. gimnasio, todo. No cerraron a la iglesia. La iglesia no fue cerrada. O sea, no fue que el Estado, los gobiernos atacaron a la iglesia y lo demás siguió activo. No, toda actividad se cerró. Entonces, ahí hay una mirada egocéntrica o templocéntrica, ¿no? Me están atacando a mí, me están atacando a la iglesia, estaban preservando a la sociedad de toda esa situación que de paso algunos hasta ahora dicen que eso no fue verdad, que fue solamente un ensayo, que un virus que lanzaron por ahí, y en fin, todas las cosas que se dijeron y que algunos todavía no reconocen. Pero el asunto está en que ahí hay la cuestión de lo normativo, qué cosa es normativo o no, porque influye, cuando dice si va contra la ley de Dios, sí, pero también con los principios de vida, porque en la Biblia los profetas denunciaron los males de su sociedad de aquel tiempo, ¿no? Y cuando un rey o un profeta, un sacerdote hacía mal, lo denunciaban, ¿no? Y hablaban en nombre de Dios, ¿no? Dios le decía, y que estaban prostituyendo, rompiendo, quebrando los principios de Dios y estaban llevando al caos al pueblo, ¿no? Por eso que en Jeremías, cuando menciona Jeremías esto, y os daré pastores conforme a mi corazón, ¿no? Conforme mi corazón decía, ese pasaje que nosotros trasladamos acá y decimos para la iglesia, el Señor nos va a dar pastores conforme al corazón de Dios, hay que orar por eso. Pero ahí está hablando de pastores, de que pastoreen, está hablando de las autoridades. En la Biblia, inicialmente, pastores son los que dirigen la nación, los que están a cargo del pueblo, ¿no? Ese es el sentido. Nosotros le hemos dado un sentido religioso, ¿ya? Pero la Biblia le da muestra de que te habla hacia el pueblo. Eso, por ejemplo, esa mirada no la tenemos, pero ese es el sentido que la Biblia nos describe. Tampoco es una enseñanza muy común ni tampoco lo predicamos en la iglesia, ¿ya? Si lo hacemos, entonces ahí viene ya que, estamos hablando, estamos metiendo política, estamos metiendo otros aspectos que no corresponden porque nosotros decimos, no, solamente predicamos lo espiritual. Y no nos damos cuenta que la iglesia está insertada dentro de una sociedad. Y cuando Pablo dice que seamos ciudadanos, ¿no? Que demos testimonio, ¿no? Como, como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, pero ciudadanos en esta tierra, está hablando de participación ciudadana, está hablando de hacer ciudadanía. ¿Y qué es hacer ciudadanía? Es contribuir a una mejor forma de vida, ¿no? Como sociedad, como grupo social. ¿Se dan cuenta? Eso no lo predicamos y Pablo lo está diciendo. Bueno, ya es otro elemento, pero es interesante eso que estamos hablando acerca de que también el cristianismo entonces formó cultura, ¿no? Somos parte de eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto de esa cultura es buena o no? Eso ya es otro elemento, ya que hay que tener el cuidado, ¿no? Porque en el protestantismo se planteó la idea de iglesia-estado, ¿no? O religión y política separado,
Hoy día, como estamos viendo los acontecimientos, ahora está todo junto, ¿no? Y esa mezcolanza a mí me causa estupor y no sé qué va a suceder en el futuro, porque nunca en la historia universal hemos visto que cuando la religión se junta con lo político, ya causa males en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no sea así. Algunos están alegres por eso, por lo que está pasando, pero yo veo que no, eso nos puede llevar a algo peor. Puede llevarnos a eso que decía Pablo, cuando digan, y cuando digan paz, paz, entonces va a venir destrucción repentina. De repente, no lo sé, puede suceder. En todo caso, ahí quedamos, no, no, eso es otro asunto y hay que orar por los que están en eminencia. Bueno, en todo caso, aquí estamos hablando de Job, nos hemos llevado para otro lado, ¿ya? Es que Job representa una cultura de su momento, de su tiempo, ¿no? Y hay que entenderlo también a Job desde esa dimensión, ¿no? Y hablábamos de la belleza, de ahí empezó todo, ¿no? Belleza. Y no está mal lo del asunto de hablar de la belleza, que uno decía que estas mujeres eran hermosas, ¿no? Bellas, ¿no? La palabra belleza, de paso, tiene que ver con cosmos, cosmeo. De ahí viene cosmética, ¿no? ¿No? Y de ahí también viene cosmetología, ¿no? De repente aquí los varones no sabemos qué cosa es eso. Sol sí debe saber, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es la cosmetología? ¿Mm? A Cosmetología. ver. ¿Ah? La palabra cosmetología, belleza, relacionada con la belleza. Todo, ajá, todo Ya. relacionado con la belleza. Pero ¿qué más? El cuidado, el cuidado, el cuidado de la Cuidado, belleza. cuidado, todo es cuidado, protección, algo. Ya. Pastor, Sí, pastor, eh, sí. aquí en la NBI dice, este, cuando le puso su nombre, dice que a los nombres le puso a la primera, le puso Paloma, a la segunda le puso Canela y a la tercera le puso Linda. Y yo veo acá que dice Día, Casia, no sé, y cornucopia, ¿no? ¿Está bien esto o Ah, sí, no, esta... no, ¿no? eso es esta es la versión de Fray Luis de León, como le digo, ¿no? No, no es una versión, eh, digamos, reconocida, pero sí, sí es una traducción muy tomada, ¿no? En cuenta, ¿ya? Sí, y a mí es Paloma, claro, ¿no? Acá la pone como día, no sé por qué lo pone de ese modo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es la otra, ¿cómo se llamaba? A ver, acá esto no me permite ver. Kesia, Canela, ¿no? Canela dice. Ya. Y Eh, la tercera Linda. Cecia, Cecia, ¿no? Cecia Cecia, Canela dice. y el otro es Kerjapuk, ¿no? Que bueno, de todas maneras, la idea es que eran hermosos, ¿no? Ya, ahora, estaba hablando de cosmeo, cosmética, le decía a Sol porque toda mujer va a la cosmetóloga, ¿no? ¿No? Es decir, a la experta en belleza, ¿no? Para arreglarse, el maquillaje y todo eso. Especialmente lo hacen eh, las damas para el matrimonio, ¿no? ¿No? Ahí el cuidado, sí, de toda mujer va a hacer eso de todas maneras, ¿no? Eh, pero de todo, por otro lado, es este hecho de que en el mundo, en la creación, Dios ha dado o ha puesto hermosura, ha puesto belleza, ha puesto orden, porque cosmos significa orden de paso, Ujú. ¿no? Orden. También se traduce como universo, se traduce como mundo, ¿no? Pero es orden, ¿no? Estética. Entonces,
el creador de la belleza, el creador de la estética es Dios, ¿no? Y ha puesto estética en el mundo, ¿no? Que cada sociedad, cada cultura proponga su principio acerca de qué cosa es belleza, qué es armonía, eso es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a escuchar una música, digamos, de Asia o del África, de repente acá no te gustaría escuchar eso porque escuchas sonidos raros que para allá son hermosos, ¿no? Eh, y acá también lo mismo, ¿no? Entonces, eso es viceversa. Lo importante es que acá Dios había puesto un orden, vino Satanás, rompe ese orden, ¿no? Quiebra todo eso. Job es perjudicado por toda esta situación y vuelve entonces Dios y los amigos también, ¿no? Hacen en contra, se van contra él. Luego de eso viene nuevamente Dios e interviene ahora sí para definir la situación y mostrar que Job simplemente había sido una víctima, ¿no? Una víctima de esto y que de alguna manera Dios permitió, ¿no? Y aquí hay que usar con mucho cuidado, creo que ya lo dije por aquí o no, no existe esa idea de eh, la voluntad permisiva de Dios. Dicen algunos que hay, eso se llama voluntad permisiva. No existe la voluntad permisiva. Teológicamente hablando, no sé quién inventó eso, ¿no? Porque Dios no es permisivo. La palabra permisiva o permisividad es permitir que las cosas sucedan a discreción, o sea, sin límites, ¿no? Entonces, alguien permisivo le va y le viene si hace lo bien, si hace el bien o si hace el mal, ¿no? O si tiene amigos buenos o malos, no le interesa, es permisivo, permite de todo, no hay control de nada, no hay una ética, no había orden. Así que lo permisivo es contra lo estético de Dios, contra la armonía de Dios, ¿no? No he visto en ningún libro de teología eso de voluntad permisiva, pero es muy popular en las iglesias. Yo he escuchado mucho de eso. No sé por qué, pero es muy popular. Y yo siempre trato de, cuando se puede, decir, no, Dios no puede ser permisivo, porque Dios no permite el mal, ¿ya? Claro, permitió que Job sufriera. Sí lo permitió, pero eso no es permisividad. No permitió que Job fuera destruido. Ah, pero Dios también le dijo a su pueblo que arrase, ¿no? Con todos y mate hasta los niños. Ese es Dios permisivo, ¿no? Un Dios que permite que la maldad siga. Y hay que ver eso desde el contexto de la época. Cuando dice eso en la Biblia, es que en las culturas era así. Cuando un pueblo iba ante otro pueblo, ya lo invadía, era fatal el asunto. Entonces, para ganar la guerra tenía que destruir todo y destruían todo, hasta los más pequeños. Eso es una cuestión que estaba en la visión de las guerras antiguas. Hoy día no existe eso, ¿verdad? ¿No? Aunque, bueno, Ya. todavía existe, Yo- sí existe hoy día, pero sofisticadamente, sí existe. Pastor, una Aunque pregunta. hay normas y leyes, ¿no? Para la guerra, ¿no? Sí, Es una política que anteriormente se llama una política territorial aplicaba, ¿no? sí, así es, así es. Porque yo estaba revisando ahí, ¿cómo se llama? Cuando Naamán le dice al profeta, ¿no? Que le regale dos costales de tierra y Ya. lo lleve a su pueblo, a su lugar, para que alabe al Dios de Israel. Entonces yo no entendía eso, por qué le estaba pidiendo al profeta que le regale dos cargas de mula, de tierra. Ujú.
porque sabía que en el pueblo de Israel, en ese pueblo de Israel, existía el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, ¿no? Ujú. Entonces, yo entendía, yo entiendo ahí que es eh, algo territorial, ¿no? Y así Sí, también el pueblo babilónico, y llevaban la mitad, lo trasladaban y lo cambiaban para poder transculturizarlo, pues. sí, sí. Claro, esa es la influencia, el pueblo vencedor, el conquistador, dominaba Ujú. al otro y le implantaba el dios triunfador, o sea, el dios que los acompañó en la guerra. Exactamente. El otro tenía que dejar a su dios derrotado y también cambiar sus costumbres, ¿no? Los ¿No? costumbres. Sí. Bueno, ahí dejamos esa parte y ya vemos el asunto de Job desde su, su visión, ¿no? Dios entonces le volvió la armonía a la vida de Job, ¿no? Yo estoy hablando de esa figura, ¿no? Del cosmos, ¿no? Cuando dice eso de sus hijas eran muy hermosas. Estoy sacando provecho a ese texto, ¿no? A esa parte, ¿no? Que era muy bueno. Uno podía decir, oye, hermosa, que la Biblia es muy superficial, ¿no? Habla de belleza, ¿no? Eh, ¿cómo la Biblia puede estar hablando de eso? Porque hoy día, de repente, eh, en los programas faranduleros, ahí se habla de esas cosas, ahí, ¿no? O cuando salen chicas y no sé qué, ya, o lo que hacen los periódicos poniendo siempre una mujer por ahí. Pero eso es lo que hacen aquí en la cultura para atraer a varones, porque la mirada que se tiene así está hecha dentro de nuestra cultura. Pero no, la Biblia cuando está hablando de esa hermosura, esa belleza, hay que ver en el contexto de ese tiempo y también por eso está aprovechando el asunto, ¿no? Cómo Dios le devuelve la armonía en la vida de Job, ¿no? ¿No? El orden y la belleza en la vida de Job. Buen tema, y también sería un buen mensaje, ¿no? Pastor, una Eh, pregunta. sí, Usted sí, que maneja ahí el hebreo, quisiera preguntarle, pastor, en el capítulo 3, el versículo 16, cuando Job dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Pastor, en el hebreo, en el original, ¿cómo está traducido la palabra abortivo? Porque dice aquí, claro. Se puede traducir como aborto, sí, pero hay que entender también qué cosa es aborto en ese momento. No está dice, hablando de claro, practicar aborto, sino de cuando la mujer está en todo su proceso de maternidad y de pronto, ¿no? Se interrumpe eso, claro, se provoca y tiene que abortar. De eso está hablando, ¿ya? Entonces, no está hablando en ninguna manera, porque algunos practican por ahí y dicen, no, ya la Biblia está hablando del aborto. No, no, la Biblia no está hablando del aborto en esa manera, ¿ya? Y también, bueno, yo sé que hay un punto de vista sobre el asunto, hay en sectores de la iglesia no quieren ni siquiera el aborto terapéutico que en realidad salva que es necesario a veces. De eso está hablando la Biblia en ese aspecto, ¿no? De cuando la mujer pierde al hijo, ¿no? Está en toda su gestación y de pronto se interrumpe, este, ¿no? interrumpe, ¿no? Y eso Ujú. es Ya pasó. triste, ¿ya? Sí hay casos, conozco muchos casos de hermanas que han estado en esa situación y de pronto han perdido al bebé, ¿no? No dicen he abortado, porque si no, eso suena feo hacia la comunidad, hacia la iglesia, aunque la iglesia entiende aborto como que ha ido al médico y no, no, he perdido a Provocado, ¿no? mi bebé, sí, ¿no? He perdido a mi bebé, ¿no? O simplemente el proceso de gestación se perdió y ya no pudo continuar, ¿no? Puede ser por cuestiones médicas, porque su cuerpo, no, en fin, puede ser una cuestión genética, qué sé yo. Ahí es donde hay que trabajar esos aspectos eh, y esperar en Dios, en todo caso, en su momento. Bueno, el término hebreo machar, por otro vamos a ir a Proverbios ahora. Vamos a dejar ahora Job, ¿ya?
dejamos ese detalle o la vida de Job, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Armonía y belleza, ¿no? En la vida de Job, o sea, la restauración No, del orden y la belleza. Libro de pastor, Proverbios. Sí, perdón, solamente quería decir una cosa. Dicen que Job era oriental, ¿no? Así dicen, era el poderoso de los orientales, era asiático. Así escuché un comentario, ¿no? De un teólogo, Santiago. pero Es que, hermano, la Biblia es oriental. ¿Potámico La no era? Biblia está hecha en la cultura oriental. Todo el Asia, todo lo que de esa época, la mentalidad de esa época es desarrollada en la Biblia, ¿ya? Entonces, claro, no es que Hawk sea oriental. Cuando estamos hablando de oriental, generalmente siempre pensamos en esto, ¿no? ¿No? En gente con, ¿no? Jaladita, ¿no? Jorge medio también así, no sé si tienes ahí origen por ahí oriental, sí, sí, es Pastor, ¿no? verdad, sí. pero era mesopotámico, creo, ¿no? Algunos dicen que era mesopotámico. Claro, era Mesopotamia, todo ese sector, ¿ya? El sector del Levante, el sector de la Anatolia, ¿no es cierto? Todo eso, ¿ya? Y la parte de Asia, claro, yo estaba diciendo asiático ya es del arte, de la parte de la India, la parte hacia el otro lado, ¿no? ¿No? ¿Ya? De lo que vendría a Pastor, ser el Golfo Pérsico y más allá, ¿no? Por allá. Ese es otro, hay otras formas, pero de hecho que ese es el mundo oriental, sí. Ya, ¿sí? aquí otro comentario dice, ¿no? Que la región de Uz dice que era un gran territorio situado al este del Jordán, dice, Ya. Del oriente, incluía pues. el Edom, incluía Edom, dice, al sur, y las tierras arameas al norte. Ya, ya, Bueno, eso es ya. Y todo ese es el oriente, pues. O sea, el este se conoce como Medio Oriente o Lejano Oriente, ¿no? Pero cercano Oriente para los que están por allá, Lejano Oriente para nosotros, ¿no? Y Medio Oriente, básicamente, ¿no? Esa parte de la luna fértil es el Medio Oriente. Entonces, recuerde, todo lo que está al este es oriental. Por ejemplo, dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? Nosotros vivimos en el occidente, en la parte occidental, en la costa, ¿no? Luego nos penetramos y vamos al mundo andino. El mundo andino está en la mitad, en medio, ¿ya? Pero nos trasladamos más allá, ¿ya? Oriente. Con respecto al territorio peruano, ¿no? Al lado este, esa es la parte oriental, es el oriente. La selva está Ujú. en el oriente peruano, les quiero decir. O sea que en cada país, ¿no? Cada país tiene su parte occidental, su parte central y su parte oriental, ¿no? Básicamente así, ¿ya? En otros casos puede ser solamente occidental y oriental, depende cómo es, porque nosotros tenemos por lo menos esas tres facetas, ¿no? Bien marcadas, ¿no? Y como decía, creo que Pulgar Vidal, también habla de las ocho regiones o las ocho formas de división que hay. No son tres, dice, ¿no? Costa, sierra y selva, sino que hay otras formas, ¿no? Divide de otra manera. Pero básicamente tomando en cuenta este aspecto de los límites, ¿no? Norte, sur, este y oeste. ¿Ya? Entonces, el oriente está para el otro lado, ¿no? Nosotros vivimos en el occidente, por eso dije. Y la Biblia es y pertenece al mundo oriental. ¿Ya? Se ha llamado semita, se han llamado el Levante, se han llamado la Anatolia, que está por el lado de Turquía, o el lado de la Mesopotamia. Ujú. Ya, todo eso es parte del Oriente, ¿no? Con respecto a nosotros. Ya. Pastor, tiene que ver con la raza, ¿verdad? Bueno, ¿No? sí, a veces se No, aprende, a veces bueno, hay curiosidad, ¿no?
Sí, no, no, eso de raza, bueno, lo hemos desarrollado también dentro del occidente, esa ambición de dividir los seres humanos en base a esa forma. La división es cultural, ojo. La biología y los estudios científicos han demostrado que no hay razas. El ser humano no hay, tiene los mismos componentes todos, ¿no? Genéticos, hablando de eso. Que cuanto a la pigmentación, que en cuanto al asunto de, digamos, de tamaño, en cuanto a, digamos, la forma, digamos, física, varían unas cosas que otras, pero es lo mismo, es humanidad igual. Hay una sola humanidad, Una ¿ya? sola sangre, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Claro, Una sola claro. sangre. Una misma Pero, sangre. Todos somos de una y- misma sangre porque todos los seres humanos, o sea, no hay uno mejor que otro, ¿no? claro, Genéticamente hablando, no, no hay eso, no existe, ¿ya? Tanto la mejor, misma sangre que tienes tú, la tiene el argentino, lo tiene el europeo, lo tiene el americano, ¿no? Y hasta tú puedes, de repente, tu tipo de sangre puede salvar a un ruso, Claro, ¿no? eso es etnia, ¿no? Es etnia o ascendencia, ¿no? Y, Podría ser etnias, ascendencia, pero etnias también se traduce como raza. No, etnias en realidad son pueblos, pueblos, y es que también se venimos puede de eso, traducir ¿no? como culturas, ¿no? Lo étnico, que de paso lo étnico hoy día en nuestra forma de analizar la sociedad, se habla de etnias a los grupos culturales que están, ¿no? Ah, En la selva, por ejemplo, ¿no? origen étnico podría ser. Pero no es así. Todos somos étnicos, todos. Ujú. Las etnias son las culturas de los pueblos, ¿no? En general. Por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos, y, y dice, y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Biblia. La palabra que se traduce como nación es etnia, Mm, etnia, etnos dice. A todos los etnos. Ahora, es un misionero cuando ve eso dice etnias, entonces vamos a las culturas más tribales, ¿no? Vamos, ahí hay que predicar. No, no está hablando de eso Jesús, está hablando de las culturas de todos los pueblos. Básicamente lo que está diciendo eso. Y a todos los pueblos, ¿no? A partir de ese versículo de Mateo, cuando hablan de ir a todas las naciones, a uno dice, entonces hay que ganar las naciones para Cristo. Y el concepto de nación lo aplican como conocemos hoy día o el concepto que tenemos de nación, pero la Biblia cuando está hablando de eso no está hablando de este tipo de concepto de nación, ¿no? Nación, Estado, Constitución, eh, este, eh, procesos, digamos, culturales. No. Está hablando de culturas, de grupos culturales, está hablando de los pueblos agrupados en sus formaciones sociales, ¿no? De eso está hablando. ¿Ya? Entonces, cuando se traduce naciones, no hay que hablar de la nación como nosotros conocemos hoy día, ¿no? Tendríamos un problema, por ejemplo, si aplicamos eso en la época de virreinato. En virreinato éramos una nación. ¿Qué se entendía por nación en la época de virreinato? En la época del dominio de los españoles de estas tierras. ¿Qué eran estas tierras y la gente que vivía en estas tierras de ellos? ¿No? Eran enclaves españoles para ellos, ¿no? Entonces, que les pertenecía a ellos, ¿no? Que lo administraban ellos, ¿verdad? Entonces, no eran naciones, naciones, ¿no? Como hoy ya entendemos, vino la independencia y se formaron estas naciones, recién ahí se formaron las naciones latinoamericanas. Mientras en Europa ya se estaban formando, también hay que ver eso, porque en la época de Jesús no existía Alemania, Francia, Italia, España, no existía eso, ¿no? Entonces, eran imperios y los pueblos estaban subyugados a esos imperios, ¿no? Bueno, entonces Jesús está hablando de los pueblos, por eso, ¿no? De los grupos sociales, de eso está hablando. E ir a cada hombre, a cada persona,
¿no? Y hacerlos discípulos, ¿no? De todas las naciones, de los todos grupos sociales. ¿Ya? Muy bien, vamos Interesante. a, ya, proverbios ahora. Término hebreo mashal ahora, significa en hebreo, ¿no? Mashal es proverbios, ¿no? Mashal. Es una palabra cuyo origen o raíz significado es de cómo, ¿no? Ser como, ¿no? Y aquí ya tiene un valor ético en alguna manera desde su inicio, ¿no? Ser como, ¿no? Bueno, la ética tiene que ver con eso, ¿no? Su significado es comparación o similitud. Y aquí la tradición atribuye al rey Salomón, ¿no? Aunque algunos piensan que hay dos autores, ¿no? Que serían Agur y Lemuel. En fin, queda ahí ese aspecto. Escritos en el tiempo de Salomón, el lugar en que fueron escritos seguramente en Jerusalén, y es un hebreo que usa la poética, ¿no? Pero básicamente es un libro de sabiduría, Machal es sabiduría, ¿no? Proverbios también, por otro lado, la composición final debe haber sido en ese lapso de los 400 años de silencio que hablan. Ahí debe ya haber tenido su definición total. En realidad es un libro de colección de pensamientos, ¿no? De dichos, porque Machal significa dichos, que aquí muy bien puede darse como refranes, refranes, ¿no? Los refranes. No sé si alguno por aquí es refranero, de repente eso ya no está muy de moda, pero yo salí muy refranero en alguna manera, ¿no? Siempre me gustó, este, y me gusta mucho recordar algunos pensamientos que, eh, que indican, digamos, la forma de vida, ¿no? La, digamos, las costumbres, ¿no? Las vivencias y todo eso, ¿no? Pastor, perdón, quería intervenir. El objetivo del libro de Proverbios me quedó un poco pensativo. Me gustó el tema de que está dirigido para un hijo. Ya, sí, Supuestamente Salomón escribió para su hijo, ¿no? ya. Pero es un tema muy importante para los que son padres, para poder tomar proverbios, para poder enseñar a los hijos, ¿no? Ya que Ahora, sí, 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 muy bien lo que está mencionando, pero también voy a encajarlo dentro del contexto, ¿no? Ya que hemos estado hablando de eso, del mundo oriental y todo eso. Ya, estos refranes tienen que ver con la sabiduría del pueblo, ¿no? Y también de la enseñanza, de la instrucción, en el sentido de Torá. Esa es la aplicación también que vamos a llegar al final, o sea, que he puesto ahí también, o sea, qué importancia tienen los proverbios dentro de la Torá. Es que es instrucción para la vida. Ese es el sentido de la Torá. Y en el Oriente había una característica, la característica del maestro y su discípulo, o el maestro y el aprendiz, ¿no? Algo así, ¿no? Y el padre que le enseña al hijo, ¿no? Esa es una característica, está en Deuteronomio, inclusive, ¿no? Estas cosas las enseñarás a tus hijos, dice, ¿no? Ya, entonces, la instrucción al hijo, ¿ya? En el sentido de que la formación depende del padre. En el Oriente es así. El hijo acompaña al padre, ¿no? Y está mirando las actividades que hace el padre, que las tareas que hace el padre, ¿no?
Eso no sé cómo ha sido el aspecto de ustedes, pero yo lo afianzo o lo pongo de esta manera, porque em, digamos, en mi infancia y en la adolescencia ya casi, cuando mm, un poco por ahí pude tratar de mi padre, a mi padre le gustaba mucho llevarme con él, ¿no? Y yo lo gocé en ese sentido, a los trabajos, a las tareas, a cada cosa, ¿no? Desde niño. Y hasta los 12 años que yo lo pude verlo, a 12, 13 años, porque ya después de los 13 mi padre falleció. Este, yo lo perdí, entonces me quedé solo porque era mi compañero, él que estaba siempre a mi lado, o yo estaba al lado de él, no sé. ¿Ya? Bueno, no aprendí mucho de él tampoco en el sentido de que él era electricista, era especialista, ¿no? En sistemas eléctricos y gustaba de hacer, eh, se encargaba de las construcciones, de hacer todas las instalaciones eléctricas, ¿no? En los edificios, en las casas, todo eso. ¿Ya? ¿Cuántas veces he estado en techos ahí mirando a la gente que está eh, haciendo, primero padre mirando cómo van las conexiones, preparando todo para que luego vengan y hagan el encofrado y hagan los techos y las paredes y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho de eso. Y yo lo ligo a esto también cuando vi que en Proverbios y también en la Biblia, como el padre que enseña al hijo, dije, esa es una interesante relación, ¿no? Y bueno, en mi experiencia eso lo viví, ¿no? No sé si él lo aprendió de alguna manera en el Oriente, no lo sé, pero lo cierto es que esa era la figura. Hoy día, sí creo que todos los padres hacemos lo mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estamos siempre ayudando al hijo, especialmente al varón, ¿no? Siempre a la niña la dejamos para la mamá. Pero, pero de hecho que sí, es importante esa figura, ¿no? Ahora, quiero mostrarles algo acá que es interesante cuando hablamos de los refranes. Este es un libro que se llama Proverbios de Moisés. 500 Proverbios de Moisés, ¿ya? Y uno dice, ¿qué? ¿Moisés ha escrito proverbios? Bueno, Moisés, sí, pero le voy a decir que, a ver, acá dice, le invitamos a disfrutar de la reflexión de la vida a partir de la lectura de los 500 proverbios de Moisés. Yo tengo el libro por ahí, o creo que tengo la matriz del libro, porque se me lo regaló Moisés justamente, ¿no? Después le voy a decir quién es ese Moisés. Dice, la edición original de esta obra fue llevada a cabo en 1976 por la editora Mundo Hispano del Paso, Texas. La historia de esta edición es muy interesante y la incluimos a manera de apéndice al final del libro con el título Los Proverbios de Moisés. Eh, para acelerar el proyecto de su publicación, el doctor José Poe, director del Departamento de Libro Editorial Mundo Hispano, me pidió que yo mismo realizara el diseño y el vertido en tipo. Y para que su contenido tuviese el número de páginas requeridas, tuvimos que eliminar varios de los 500 proverbios. Por eso la primera edición contiene solamente 457 proverbios. Estos proverbios, cuyo manuscrito le mostré al doctor Poe en Alajuela, Costa Rica, en el 75, cuando tuvieron la gentileza de invitarme para participar en el Congreso de Editores de la editorial Mundo Hispano. Fueron incluidos previamente en el material sobre literatura sapiencial que produje para un curso que dictaría junto con el doctor Mervyn Brenneman, director del Departamento de Literatura Bíblica del Seminario Bíblico Latinoamericano, y dicho curso tendría finalmente que dictarlo él solo, porque cuando estábamos en la segunda semana del mismo, esta institución prescindió de mis servicios sin ningún tipo de explicación. Lo correcto hubiera sido permitir que el curso continuara de manera normal y terminaría con una emotiva despedida y antes de emprender mi viaje de regreso a Perú. Aquí estaba hablando está hablando Moisés Chávez, es el que está hablando aquí, ¿no? Y bueno, entonces, así entra Moisés Chávez, doctor Moisés Chávez, revisor de la Reina Valera actualizada, ¿bien? Y aquí está un proverbio, ¿no?
Eh, Filosofía de la vida es el libro que tengo yo. Sí, y Proverbios tengo la matriz, es decir, lo que se llama machote, que era la base para la impresión, ¿no? Yo soy la sabiduría y mi mensaje escribí a los seres humanos en la tierra y en el cielo. Más allá de las estrellas y el espacio sideral, podrás hallar mi morada en la dimensión final. Los viajes interplanetarios son como saltos de pulga, no me pueden alcanzar. Las galaxias en el éter son como piedras del vado que llevan a meditar. La asombrosa Vía Láctea es huella de mi pie sobre el polvo de la plata. Puedes tapar tus orejas para no oír mi voz, pero acallarme jamás. Y puedes cerrar tus ojos y privarte de gozar de la obra de mis manos, pero ignorarme jamás. Está hablando de la sabiduría, ¿no? Es una, ¿cómo diríamos? Una paráfrasis, ¿no? Sobre la sabiduría. Interesante esa forma que clama la sabiduría en las plazas y en los parques. Dice, es una paráfrasis. Tontos útiles, burladores profesionales, hombres temerarios y suicidas, ¿hasta cuándo seguiréis igual? Cambiad la actitud respecto de mí y los hombres, y yo iluminaré vuestros ojos. Compartiré con vosotros mis asuntos secretos y entraréis al paraíso sin tener que suicidaros. El respeto a Dios es el principio de la sabiduría y la obediencia del Altísimo es el corazón de la disciplina. O sea, aquí ha hecho una paráfrasis del proverbio, ¿no? El proverbio 1. Ya. Y así empieza este librito de, de los proverbios, ¿no? Y hay algunos proverbios que él plantea, por ejemplo, dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, dice, el que está en la onda del progreso no tiene tiempo para envidiar, pero el retrógrado echa a tierra a toda buena intención. O sea, acá está actualizado el asunto, ¿no? El que ocasiona la lucha de clases corre el riesgo de ser banana split, pero el que lucha en la clase será un buen profesional. Los Pastor, perdón. hombres libres entienden, pero los teólogos de la liberación tienen demasiado señas. Estaba hablando en contra de esos aspectos que había en esa época, ¿no? Sí, hermano, sí. Sí, me llama la atención la palabra retrógrado, dijo, ¿no? Sí, sí. Sí, un término casi un poco más actual, ¿no? Claro, claro. Pero sí, Sí, en realidad, pues, en estos últimos tiempos, cuando la modernidad ha cambiado, la ciencia ha avanzado mucho, muchos se han quedado atrapados en el pasado, ¿no? Es que muy rápida o en la la tradición tecnología. también. En la Entonces, tradición. también, Y, también puede ser. y de hecho, el mundo cristiano se ha quedado también, ¿ah? No entiende este mundo ahora. Estamos como que alterados, ¿no? Pensando que esto está viniendo ya a la destrucción y todo el mundo piensa que ya es el fin, ¿no? El fin del mundo, que lo único que nos espera es el rapto, ¿no? Y que ya no hay nada que hacer. Pero esa es la mirada porque no interpreta o no hace una lectura real de lo que está pasando. Porque esto que está pasando es lo que ha pasado en otras épocas también, ¿no? Los cambios dentro de la sociedad que muchas veces causan crisis, ¿no? Hacia una sociedad nueva, diferente, se ha dado, ¿no? Desde la época, digamos, de cuando había la esclavitud, cuando se pasó al mundo feudal, después del mundo feudal al mundo del, del- de, de estos, de los burgos, ¿no? De los artesanos, después de ahí a la industrialización, de la industrialización hasta la tecnología ahora hasta a la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo los cambios que están a ese nivel, pero también culturalmente también ha ido variando, ¿no? Entonces, esos son procesos. Lo que pasa es que esta sociedad, de pronto, las cosas cambian así rápido, ¿no? Claro, pero hay mucha gente que no quiere adaptarse, ¿no? A las nuevas tecnologías,
Hay un gran Ya, sector de una población grande, ¿no? sí, Que no sí, quiere es paso. verdad, es verdad. Es lo que sucedió, ahí está. Vamos a poner ejemplo a los, eh, ese grupo de los menonitas, pero de donde viene, ahorita me olvido el nombre de los el nombre que tienen originalmente, estos grupos eh, Anabautista. que eran anabaptistas, claro, eran de corte anabaptista, sí, pero que se asentaron en algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Y que viven a la usanza del siglo XVII, ¿no? O sea, ellos no usan nada de la tecnología, nada, nada. Ni al transporte, ni los libros, La carreta, pues, nada, nada, las carretas. ¿no? Usan carreta, ordeñan a sus animales, ¿no? Hacen ellos, básicamente su trabajo es en el campo, la agricultura, porque en el siglo XVII era eso, ¿no? Esa era la actividad, ¿no? Hoy día ya no es esa actividad la principal, aunque claro, sigue la agricultura porque es necesaria, ¿no? Si no, ¿dónde vienen los alimentos, no? Ahora, y se ha tecnologizado también la agricultura, ¿no? La tecnología ha llegado al campo también, ¿no? Entonces eso no lo utilizan ellos. Ellos se han quedado en el tiempo, pero ellos creen que eso es la manera cristiana o la visión cristiana, la verdadera. Los demás están perdidos. ¿Ya? Esa figura la tienen también los de israelitas del Nuevo Pacto, por ejemplo, ¿no? Que invaden también la selva, ¿no? Y van al lugar ahí. ¿Ya? Y dentro del mundo fundamentalista ultraconservador del lado evangélico también, aunque no tienen esa figura, pero hay también ciertos rasgos, ¿no? Que quieren entonces plantear que la vida antigua era la mejor, ¿no? O era mucho más bíblica, cuando no, la sociedad nunca ha sido bíblica, la cultura nunca ha sido bíblica, a pesar de que esta cultura tiene características cristianas, no es cristiana, porque no el mundo nunca se cristianizó, se culturizó, ¿no? Con características cristianas, pero nunca el mundo ha sido cristiano. Hay un mito, por ejemplo, en Estados Unidos que dice que no, Estados Unidos eh, es cristiano o se formó, ¿no? Como una nación cristiana. No, nunca fue cristiana, nunca fue cristiana. ¿Ya? Fue lo que promovieron ellos fue la libertad religiosa, el libre pensamiento, ¿no? Cada uno puede practicar su fe. Es lo que hasta ahora se plantea en todo caso, ¿no? Pero no hay culturas cristianas, no existe, digamos, naciones cristianas, no existen. Eso Como Israel tampoco. Sí, eso es sí, dualismo, pastor. Esa es la enseñanza del dualismo. exacto. Ese es el dualismo, ¿no? Entonces hay que ver eso. Y en todo caso, ¿cuál es la nación cristiana? La iglesia, pues. La iglesia es la que tiene que formar el pueblo de Dios, ¿no? Que se desarrollase como pueblo de Dios en medio de una sociedad, ¿no? Ya, que no tiene los mismos valores, ¿no? Y que va a luchar, eso siempre va a ser así, toda la vida, toda la historia del cristianismo es eso, ¿ya? Que el cristianismo de alguna manera dominó en Roma, eso llevó a que se permitiera el cristianismo de Roma. Más bien enajenó, y por eso fue que vino la reforma. Si no se hubiera pervertido Roma, no hubiera habido reforma. No hubiera necesidad de haber reforma, porque si la iglesia se hubiera mantenido pura, hubiera seguido predicando el evangelio y nos hubiera llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Y también, ojo, que tampoco nos enorgullezcamos del mundo protestante, reformado, porque también tiene sus errores y fallas, ¿no? No ha cumplido, y si bien afectó para bien a Europa, porque formó las naciones del primer mundo, hoy día está en caos, o está de caída, ¿no? ¿No? Entonces, eso también es el problema. Y por otro lado,
la tendencia que tenemos en Latinoamérica no ha aportado también para el cambio de Latinoamérica. Estamos completamente cada día más mal como sociedad, ¿no? Entonces, yo no veo que haya un avivamiento o que el hecho de que la mayoría de las naciones latinoamericanas se conviertan al evangelio, estamos haciendo bien, ¿no? Lo que están haciendo es cambiar de religión nada más, pero las naciones siguen igual hasta peores, ¿no? Entonces, no hemos hecho un efecto, ¿no? Eso sí es preocupante, necesitamos más que eso, ¿no? Pero ahí está, los proverbios nos ayudan en parte a esto, a trabajar estos aspectos, ¿no? Y bueno, dejo hasta el nuevo Moisés, pero quería solamente poner esto, como él ha ido planteando desde la perspectiva de la época de los 70 con los conflictos que había en esa época, ¿no es cierto? La guerra, las intervenciones políticas, ¿no? Esas tendencias que había dentro de la iglesia en Latinoamérica, ¿no? Que hoy día ya no tienen mucha fuerza, ¿no? Los males han sido acrecentados, pero estas propuestas han sido, digamos, desechadas de alguna manera o han ido camuflándose por otro lado, ¿no? Con otras tendencias, con otras propuestas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos entonces a seguir aquí con esta parte y luego vamos al descanso aquí. Entonces, esta es una colección de pensamientos sabios, amonestaciones contra toda clase de pecado, instrucciones de padres a hijos, esposo y esposa, pobres y ricos. Se le conoce como dicho de los sabios, ¿no? Dichos para conducirse en la vida, ¿no? Otra vez ese aspecto, ¿no? Ligado a la vida, ¿no? Voy a pensar en esto, ¿no? El cristianismo se tiene que practicar en la vida cotidiana, ¿no? El culto es una cuestión importante, sí, y en el culto ahí estamos y nos elevamos espiritualmente, pero eso no es la única forma de vida cristiana, ¿no? Hay que expresar nuestra vida cristiana en la vida cotidiana, la vida diaria. Y Proverbios nos marca eso. Uno de sus defectos es que solo menciona cómo vivir en esta tierra, pero no prepara al hombre para la posteridad. Esa es una crítica de alguna manera, pero es que está mirando desde otra dimensión, pues no es que no está preparando al hombre para la posteridad, o sea, para la eternidad, porque, mire, generalmente nuestra visión cristiana es eso, ¿no? En la iglesia preparamos a la gente ¿para qué? Para la eternidad. No nos preparamos para vivir acá, ¿sí o no? ¿O no se han dado cuenta de ese detalle? Claro, claro, sí, cierto. Hay cosas que nosotros, la gente quiere saber esto y cómo hago acá, y decir, bueno, hermano, ora nomás, le dice, ¿no? Ora nomás. O sea, lo mandamos a otra base, pero no le ponemos una acción práctica de cómo debe ser el cristiano en diversas situaciones de la vida. Y sí, es cierto que te prepara para la vida, pero para la tierra. Pero también eso es expresión de aquello que vas a llevar a la posteridad. Todo lo que aprendes aquí lo vas a llevar allá también. Y especialmente aquellas cosas que te van a servir para la eternidad, ¿no? El hecho de respeto, el hecho de cumplimiento con Dios, especialmente el hecho de, aquí, en el contexto de la Torá, ¿no? Ser instruido en el mensaje de la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios. Ese es un elemento que va a ser por la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, bueno, eso lo puse en un momento, pero la verdad es que si bien no hace énfasis en eso, ¿ya? Es una continuidad del asunto. Los proverbios no están mirando entre esto temporal o como llamamos a algunos, ¿cómo le llamamos a eso? A las actividades temporales, ¿no? Seculares, ¿no? Sí, La claro. vida secular, le llamamos, ¿no? O la vida mundana, decimos, ¿no?
con referencia a la vida cristiana. Decimos que la vida cristiana es espiritual, ¿no? Mi vida cristiana y mi mundo secular. Así hemos dividido nosotros la visión del mundo, pero en Proverbios no está dividido así. Esto que parece muy terrenal apunta a estar con la sabiduría de Dios. Implica entonces, ¿qué cosa? Prepararte para la vida también, ¿no? Para la vida eterna. Entonces, son reglas de conducta que hay que tener en cuenta porque son de Dios, ¿ves? Y son producto de la experiencia de cada uno que probó y gustó cuanto el hombre pudiera desear. Es Salomón, ¿no? La esencia de estos dichos es que la verdadera sabiduría es el temor de Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué más espiritual y qué más preparación para la posteridad que vivir en el temor de Dios, guardando sus mandamientos? ¿Te das Pastor, cuenta? Eso es espiritual y eso nos lleva a la posteridad, ¿no? Sí, sí, pastor, tiene razón. Aquí ya estamos viendo el contenido del libro, ¿no? sí, sí. Usted no está compartiendo el contenido del libro porque ciertamente eh, todas estas enseñanzas específicas, vamos a decir, destacan pues, de la necesidad del pecado, la bondad, la riqueza, la pobreza y tantos temas para la vida presente, ¿no? Para nuestra formación como cristianos. Ujú. Eso Sí, creo que es el elemento, ¿no? sí, sí, pastor. Ahora, el libro asume que hay un solo Dios y no hay referencias al templo, Ujú. ¿no? A los sacerdotes, a los ángeles, ni a la idolatría, no se menciona al Mesías ni a Moisés, ni la cautividad, ni ningún acontecimiento de la historia de Israel. Parece que fuera atemporal, ¿no? Pero es que no hace referencia al templo porque no es la visión que hay en el Salmo, por en los Salmos. En los Salmos sí se habla, ¿no? Del templo, se habla del lugar de adoración a Dios, ¿no? Y también del sacerdocio, y de los ángeles, dice, ¿no? Que dice, caerán a diestra y no a tu diestra miles, ¿no? Porque vendrán tú, con tus ángeles los guardarás, qué sé yo. Eso lo hablan los salmos. Tampoco habla de la idolatría, que en los salmos aparece muy recurrente ese asunto de la idolatría. No, no hay mención al Mesías, al Rey, como también está en los salmos, ¿no? Tampoco hay mención a la cautividad porque esto no se ha hecho. Posiblemente este proverbio no apunta a ese contexto, ¿no? ¿No? De hecho, que tiene que ver con la vida cotidiana, ya hemos dicho. Es el tema, es la sabiduría, de la cual hay dos significados diferentes en el libro. Uno es que es religión práctica, rectitud inteligente y una cualidad humana, ¿no? Una Pastor, acción práctica. claro. Cristianismo práctico, diríamos así. Digamos. Pastor, Y lo podríamos, segundo es sabiduría, sí. bueno, según José Martínez, porque leímos el libro la vez pasada, lo Ya, que entendí de Proverbios era que es un manual de vida, ¿no? Escrita para el pueblo también, pues, ¿no? Para el pueblo en ese entonces y para nosotros, pues, como usted dice, no habla nada prácticamente mucho teológico, sino como un manual moral, ¿no? Para la vida. ajá, Y también, claro, en el libro de Martínez habla que también hay algunos libros muy parecidos a eso, ¿no? Las máximas de Pat Hotep, las enseñanzas para Americar o las palabras de Anicar, que son aplicadas a la cultura sí. del contexto de cada época, de cada pueblo, ¿no? Pero en el caso del Proverbios, ya es una conexión que quizá la fuente es Dios, pues, ¿no? Es muy diferente el hombre y a Bueno, que la fuente sea inspirada por Dios también, ¿no? Pero, ya, el principio acá se plantea la relación de la sabiduría con Dios, ¿no? Ese es el ujú, elemento. Pero que en la práctica está hablando de la vida cotidiana, ¿no? De cómo vivir la vida cotidiana, ¿ya? Cómo expresar la sabiduría en un mundo cotidiano, en el pueblo, ¿no? Cómo desarrollarla, ¿ya? Y qué significado tiene ese aspecto, ¿no? Estoy hablando claro, entonces del valorar la vida, pues, ¿no?
Ese es otro elemento importante también, que dentro de nuestra sociedad, de paso, en el mundo occidental y hoy día, la vida se ha relativizado. Ya no tiene el valor que aquí el proverbio le da a la vida, ¿no? Entonces la vida es como cualquier cosa, pues, ¿no? Hoy día, ¿no? Mueren tantas personas, no nos preocupa, ¿no? Ah, A menos que sea pues en una situación de catástrofe, ahí sí, ¿no? De repente. Pero después no hay mucho o no hay apego a eso. Y hay apego a la vida, pero de otra manera, ¿no? Desde el goce superficial, ¿no? Desde la experiencia epitelial. Desde ahí la vida, sí, esa connotación sensorial, ¿no? ¿No? Que algunos creen que vivir la vida es gozar, hacer lo que que los placeres, ¿no? Satisfacción personal, ¿no? ¿Ya? Ese tipo de cosas piensan que es la felicidad. Y la felicidad es tener lo tuyo para poder viajar, tener placeres por aquí, por allá, ¿no es cierto? Y hacer lo que te guste a ti, ¿no? Y eso no es la vida, esa es una falsa mirada de la vida, ¿no? O en todo caso es una visión de vida superficial, ¿no? La sabiduría acá está personificada como la soberana de la vida, como la creadora y guiadora de la vida humana, como la que da el valor en la vida, ¿no? Muy bien, eso es un elemento importante. Y para salvar el asunto teológico, porque decían que no hay teología, sí, esto es teológico también, lo que pasa es que no lo planteamos desde esa perspectiva, ¿no? Porque tu práctica Pastor, de fe expresa teología, pero no solamente doctrinalmente en la razón, sino en la práctica de vida, ¿no? Muy bien. Entonces, en el capítulo 8 nos muestra la sabiduría como la semejanza del concepto de logos en Juan 1:1, ¿no? Está parecido eso y ahí está alguna semejanza a lo que podíamos hablar, un rezago o de lo que decíamos, no estaba el Mesías ahí presente, pero acá hay una sombra o una débil unión, ¿no? Que nos liga al logos en todo caso. ¿Alguien quiere decir algo? bueno, yo solamente quería intervenir un- un rato nada más, pastor. Sí, ¿no? O sea, acerca de los proverbios, son, como dijo usted, no son frases, ¿no? Son frases, son refranes cortos, justamente eso lo hace, hace que sea un proverbio, una sabiduría, pero que habla en términos generales, ¿no? O sea, no necesariamente el resultado va a ser, él habla, o sea, el resultado es en términos generales, pero a veces puede haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, el proverbio, ¿no? Instruye al niño en sus caminos y de grande no se apartará de él, dice, ¿no? Pero, o sea, puede haber una excepción, no necesariamente ha sido instruido de niño y puede que de grande no se aparte, sí se puede apartar también, ¿no? Entonces, o sea, Eh, dando a entender que, no necesariamente hablando, o sea, si entiendo a lo que tú estás tratando de referirte, esa idea de apartarse, que es muy, muy evangélica de paso, ¿no? O sea, siempre estamos en eso, ¿no? Ah, el hermano tal, oh, ya no viene a la iglesia, ya se apartó, ¿no? Ya se apartó, ¿no? Entonces, tenemos esa idea de que el que ya viene a la iglesia o que ya no quiere saber nada, ya se alejó, ya se apartó de los principios. Eh, y, por ejemplo, tomando eso en cuenta, tú dirías, bueno, que entonces si la Biblia dice que cuando fuere adulto o viejo no se apartará de ahí. ¿Cómo a mi hijo yo le enseñé en la iglesia, le instruí, le enseñé la Biblia, le enseñé a orar y todo, pero creció y ya no quiere saber nada del Señor? Entonces no funcionó lo que dice este proverbio. Es que el proverbio no está apuntando a eso. Otra vez, estamos contextualizando el proverbio a nuestra propia forma de práctica de fe. El proverbio cuando dice instruir al niño, cuando fuere viejo, no se apartará de él, está hablando de fórmalo para la vida. Y ahí sí creo que hay un elemento fundamental, hermano. Los padres que forman a sus hijos
para la vida, nunca los hijos le van a salir mal. Pueden a un momento descuadrarse e irse por otro lado, pero siempre van a recordar lo que los padres le enseñaron. De eso está hablando, ¿ya? Y el O sea, judío enseñaba para que, en varias cosas le enseñaba la Torá, le enseñaba la instrucción de vida y le enseñaba también a sostenerse en la vida, ¿ya? Y hay una especie de proverbio, un refrán en el mundo de Israel, que dice que si tú a tus hijos no le enseñas estas cosas, los está formando para que sean delincuentes. Entonces, por eso el judío, tú no vas a ver judío inactivo o sin capacidad de moverse, aun cuando no tuviera nada, de la nada forma cosas, porque su propia vida lo lleva a eso, ¿no? Su forma de vida, Pastor, así como ha sido criado. Entonces, genera de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, formarnos para la vida está hablando también de cómo mantenernos también y cómo hacer ruta en la vida, ¿no? Ya, está Brian pastor, y sí. está Adi. A ver, Sí, yo entendí ese versículo no como una promesa, porque no es una promesa, o sea, el Señor no promete eso. Es lo que yo interpreto del pasaje, ¿no? Es más que todo una palabra de esperanza, ¿no? Porque realmente, o sea, hay personas que han llevado a escuela dominical y eso, y bueno, el pasaje dice que no se apartará de la Torá, ¿no? O sea, la palabra de Dios. Es una postura, es una interpretación, ¿no? Entonces, hay versículos en la Biblia que no se pueden asumir a una promesa infalible, ¿no? O sea, en este caso, claro, por ejemplo, ¿no? Que oren por los enfermos. Hay un versículo, ya ahorita se me acaba de ir, que dice, Santiago. Santiago, que dice que el que ora se sanará. Algo así, no recuerdo exactamente tal cual, ya me olvidé. Pero hay muchas oraciones que tú oras por la persona y no se sana. Entonces, hay versículos que creo yo que no son promesa. O sea, promesa es algo que siempre se va a cumplir. Por ejemplo, que crees en Cristo y serás salvo. Esa es una promesa que no va a fallar nunca, ¿no? Pero en este caso hay muchos factores por los cuales también ese niño en su adultez se puede ir, ¿no? O sea, pero confiamos en que realmente si se instruye a ese niño, él no se va a apartar. Confiamos en eso, pero a veces no sale claro, como nosotros premeditamos, ¿no? Bueno, ya, muy bien. Pero eso también es una aplicación desde nuestra perspectiva cristiana, o sea, Cristiano. pensando en que el niño le enseña la instrucción para que no se aparte. Pero ahí no está diciendo eso, está hablando de formación para la vida. O sea, si tú instruyes a tu hijo, ¿ya? No se va a apartar de esa visión de vida que tú le estás dando. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y dentro de esa visión de vida está la Torá, sí, es un elemento fundamental, pero no está apuntando solamente a la Torá. Está hablando de construcción de vida, ¿no? De cómo va a construir su familia, cómo va a desarrollar su vida, cómo plantearse el diario vivir, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que está planteando ahí el Proverbios, ¿no? Entonces, y además la visión de vida que al final planteas, porque nosotros, vaga verdad, somos producto de lo que nuestros padres han formado, ¿verdad? Claro, ahí está la educación, están los profesores, también están los amigos, está la sociedad, todo eso también abona a la construcción de nuestra identidad y nuestra formación, pero fundamentalmente es el hogar, ¿o no? A eso está refiriéndose, a ese aspecto, ¿no? De cómo, entonces, aquello que, así como hemos sido formados en nuestro hogar, esa es la resultante finalmente. Así que cuando veas a alguien que no está bien las cosas, es porque no ha sido formado bien en su hogar, simplemente, ¿no? O está caminando mal, es porque o no oyó la instrucción, o se apartó simplemente y no lo tomó en cuenta, que podría ser también lo mismo, ese aspecto también, ¿no? Entonces,
por eso estamos hablando de que Proverbios plantea, pues entonces, cómo vivir en esta tierra, ¿no? ¿Ya? A ese sentido estaba hablando, ¿verdad? Ya lo otro es aplicación en todo caso, ¿no? Y no es una promesa, es cierto que no es una promesa y de paso, ese asunto de promesa es muy cristiano. En la Biblia no hay promesas. Lo que hay es, ¿qué cosa? Fidelidad que debemos plantear nosotros hacia Dios. La fidelidad de Dios, pero nosotros también el pacto, ¿no? Ser fiel al pacto. Eso es, y lo demás va a caminar, ¿no? Muy bien. Ahora, Adi, ¿tienes Pastor, una? buenas noches. Sí, Sí, muy aquí bien. estoy. Solo que lo último que dijo me dejó impactada. Estoy anotando. Así. Sí, justamente concuerdo con lo que usted mencionó y eso es algo que quería también opinar porque eh, hablando de proverbios, ¿no? Tendríamos que ir acerca de qué es un proverbio, tal cual lo ha estado definiendo. Y algo muy interesante que había encontrado en el libro de Shokel y Vilches, que nos compartió, era Ujú. que el proverbios, o sea, proviene de es un conjunto, ¿no? De, de principios, pero acá lo voy a leer para no equivocarme tal vez en la idea. Justo Ya. lo había resaltado. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice que muchos sabios, ¿no? En este siglo, en la cultura latinoamericana, han intentado definir qué es un mesalim. Y el mesalim es el plural absoluto de masal. No sé si Ujú. está bien pronunciado porque tiene una A y un Sí, sombrerito. Mashal, Mecharín, está bien. Masal, mesalim, ya. Entonces dice que, bueno, el autor da su punto de vista, ¿no? Porque el masal se aplicaba al principio de los dichos populares breves, incisivos y cáusticos. O sea, se podría decir, incisivos, ¿no? Esto me parece muy interesante porque habla acerca de una palabra o de refranes cortantes para la sociedad. Pero también dice aquí que no es el único mashal, o sea, hay muchos mashal en la Hay Biblia. muchos, sí. Sí, Sí, hay muchos en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en Primera de Samuel, en sí, sí. Génesis, y habla de que, o sea, en la actualidad o para la época, ¿no? Un mashal llegaba a ser un modelo o paradigma de cómo la gente debía de vivir, ¿no? Así es. Entonces, claro que tal vez como usted lo ha dicho, no se va a cumplir, ¿no? Hay algunos proverbios que realmente no se cumplen, pero es porque no se está cumpliendo ese modelo paradigma que ya lo había establecido pues Salomón o Lemuel, que al fin y al cabo es Dios, ¿no? Eso está inspirado por Dios. Eso me pareció Sí. muy interesante porque el autor habla acerca de la cultura latinoamericana que le es difícil de comprender. Ujú. Nos es difícil y por eso es que practicamos ese cristianismo que solamente es del lado espiritual, ¿no? Pero no veo la vida práctica. A eso se está refiriendo este proverbio. Pero que, que de paso no hace esa visión dual, sino que integra todo, ¿no? Dios es la sabiduría, finalmente. Y Dios guiando también tu modo de vida. Eso es lo que está queriendo decirnos aquí, ¿no? Y que esté impregnado de alguna manera en la sabiduría del pueblo, ¿no? Los refranes. Aquí quiero mencionar estos refranes, vamos a después al descanso, de repente como para pensar esto, ¿no? ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, refranes como de este tipo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O a caballo regalado no se le mira los Mm. dientes, ¿no? ¿Qué otros refranes hay por ahí? Esos son proverbios, pues, son proverbios populares, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso, diré cómo te llamas y te diré quién eres, ¿no? Salió de No la te Biblia. juntes con el Wilson. El Corazón que que madruga, no, dice, ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? el que madruga, el Sí, que ese madruga. también, Ese es el bueno, Dios la ayuda. Ese es el bueno. sí, pues que dice que, al que madruga Dios le ayuda. Que algunos dicen, no, eso no es, pero ahí tiene una cuestión muy importante también, ¿no?
que no se refiere a Dios, no está hablando en términos religiosos, está hablando de otra cosa, ¿ya? ¿Qué más hay? Hay una infinidad de pensamientos y refranes, ¿no? Añadidos a que me acuerdo de don Ricardo Belmont también, su libro sobre pastillas para la moral, ¿no? Para levantar la moral. Creo que por ahí tengo un libro de él, ese de pastillas para levantar la moral, ¿no? Y son frasecitas, pensamientos, ¿no? Que no son típicas de nosotros bueno, son populares entre nosotros, ¿ya? Que son sacados de la experiencia de la vida, ¿sí? Pero que en el Oriente no es, no son refranes que son sacados de la experiencia de la vida, sino son refranes que te aplican principios para la vida, ¿no? Que te apuntan a elementos de la vida. Y eso creo que es tremendo e importante, ¿no? Dice que existían diferentes escuelas desde las que se enseñaban tipos de sabiduría, ¿no? Eh, Inicialmente había en la corte, pero también se da esto con influencia de los pueblos que están alrededor, ¿no? Las innegables relaciones e influencias de la corte egipcia sobre la israelita abogan por un modelo egipcio. Para esta sabiduría cortesana israelita que tuvo en Salomón su más probable impulsor, cultivador y mecena. Recuerden que Salomón se casó con una egipcia, ¿no? Entonces, y también el pueblo estuvo un tiempo en Egipto. Fuente de la sabiduría. Frente a los profetas que aparecen como portavoces de Dios y tienen en la revelación su fuente de inspiración, los sabios se presentan como maestros de sabiduría que se apoyan en la razón y solo secundariamente recurren a la luz sobrenatural. O sea, aquí están usando tipo los filósofos, ¿no? O sea que acá hay, digamos, hay filosofía oriental, ¿no? Es filosofía oriental que se aplica en todo el Oriente, por si acaso. Aplicación para la vida, ese es muy recurrente, que aparece en la Biblia, sí, pero que está ligado a eso, a la forma de experiencia de la vida cotidiana del oriental. Por lo menos, quizás hoy día ya no, pero en el pasado, ¿no? Estuvo muy presente, ¿no? Y siempre está presente eso, ¿no? El maestro con el aprendiz, ¿no? El maestro, el discípulo, el padre con el hijo, ¿no? La fuente primordial de la sabiduría ha sido siempre la experiencia, ¿no? Lo dice el refrán, la experiencia es madre de la ciencia, es decir, la experiencia es madre del conocimiento. La experiencia te llega, la experiencia de la vida te lleva a conocer la vida, ¿no? Por eso es que muchos dicen cuando uno llega ya a una cierta edad, entonces debes saber, debes tener sabiduría, porque ya tienes experiencia en la vida. Qué fatal es llegar a tener 70, 80 años Sin y no haber sabiduría. aprendido de la vida, ¿no? La vida es una maestra, pastor. La maestra vida. Ajá, eso, maestra vida. Ujú. Muy bien. Es importante ahí. Bueno, está ligado, me he dado cuenta de ese aspecto, ¿eh? Cristianos o no cristianos, estamos ligados a eso. Formas y géneros de la literatura sapiencial. Muchas de estas formas aparecieron ya en la fase oral, otras son propias de una actividad literaria y artística. Forman formas y géneros que son exclusivos de la corriente sapiencial, mientras que otros se tomaron prestados de ámbitos literarios ajenos, ¿no? Varios dichos temáticamente afines y unidos por otros recursos literarios llegan a formar verdaderas estrofas o poemas sapiensales más amplios y elaborados. Entre estos poemas destacan los dichos numéricos, los poemas alfabéticos, las etopeyas y los diálogos que permiten la confrontación de puntos de vista distintos u opuestos, como el libro de Job, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una lucha ¿no? de puntos de vista, ¿no? De visiones de vida, en realidad, ¿no? El credo israelita está formado primordialmente por las intervenciones salvíficas de Dios a favor de su pueblo. Éxodo, Alianza de Sinaí, la, el regalo de la tierra, la elección de Jerusalén, la dinastía davídica, ¿no? Todo eso
es parte de el proceso de vida que ellos van afirmando, ¿no? Pastor, ¿podría enfatizar un poquito más sobre el credo israelita? Ya. Claro, está hablando de las intervenciones salvíficas de Dios a favor de su pueblo, las liberaciones, ¿no? Que en términos prácticos estaba viendo con eso, ¿no? Las liberaciones, o sea, liberaciones reales, o sea, Dios los liberó del cautiverio, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Dios los sacó de la cautividad también, ¿no? Dios les dio la tierra, ¿no? Les dio una línea dirigencial, ¿no? Una línea dinástica para gobernar el pueblo. Todo eso es parte de esa intervención que implica la salvación. Ahora, en términos de salvación, otra vez lo hemos anotado desde una perspectiva espiritual, ¿no? O sea, pensamos salvación en, en salir de la condición de pecado para prepararnos para la vida, para ir al cielo, ¿no? Para la vida eterna. Ese es el sentido que tenemos cristianamente. Pero no es solamente eso la salvación, ¿no? La salvación también tiene que ver con liberación de vida, ¿no? De la libertad del pueblo de Dios. Por eso, de eso está hablando también Romanos cuando habla de eh, que Dios nos va a llevar a la libertad de los hijos de Dios, que eso va a liberar a la creación también, ¿no? Que es lo que anhelan. La creación anhela, dice, la Anhela, libertad de gime, los hijos de Dios. ¿Ah? gime, dice Porque pastor, así ¿no? será liberada también. La Entonces libertad. está hablando de una liberación total, ¿no? Donde ya no hay diferencia, ya no hay asuntos de posesión, ¿no? No, que todo va a ser Dios gobernando y todos iguales, ¿no? ¿No? Donde no hay ninguna oposición ni nada de esas cosas, ¿no? ¿No? Un mundo ideal que tanto anhelamos, ¿no? Un mundo en el que vivimos, que hemos hecho pues un mundo casi que, que, que ya no es viable de alguna manera, ¿no? Porque el hombre lo ha llevado a esa condición, ¿no? Por sus deseos de poder, por sus, digamos, imposiciones, por su autoridad, por su deseo o por su orgullo, en fin, por lo que sea, ¿no? Pastor, entonces ese credo israelita era como que ellos se cimentaban más en las acciones que Dios tenía con el pueblo, ¿no? Como que su fe se incrementaba o confiaban más en Dios, creían más en Dios, eh, cuanto más intervenciones de Dios había, ¿no? Claro, En cuestión de repente sacarlos de la esclavitud de un pueblo más grande o de otro pueblo, ¿no? Entonces ajá. creían más o crecía más su fe, ¿no? A eso se Y refiere eso, el credo en ese. claro, y no un credo como, digamos, en palabras, no, está hablada en los hechos que Dios hacía, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo 15 nos muestra eso. Cantaré yo a Jehová porque Él se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al Y el jinete. jinete. Entonces, ahí está declarando eso. ¿Qué cosa? La liberación, ¿no? Dios lo ha salvado, ¿no? De esa inminente muerte, ¿no? Del ejército egipcio que venía sobre ellos. Dios los ha liberado, los ha librado de la muerte. ¿Ve? Por lo menos eso es lo que anota esa narrativa, ¿no? Muy bien, creo que se entiende este aspecto. Vamos a dejarlo por el momento y vamos al descanso, porque necesitamos nuestro descanso también. Varios refranes, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Bueno, fusta podría corromper a su compañera, de tal palo tal astilla, claro. Pero, pero que anda el que anda buscando hueso encuentra. Está bueno. Eso también me hace acordar, el que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra. Claro, ese lo utilizaba mi bisabuelo cuando se iba y caían a la casa los hijos, decía, perro que anda, hueso encuentra, o sea, llegaban a la hora de la comida.
Sí, pues, o también donde dice, donde comen dos, comen tres, ¿no? ¿No? Claro, claro. Ya, entonces, bienvenido todo. Ya, Pastor, solamente para terminar el receso, para ir al receso, sí, usted dijo algo muy importante, ¿no? Que es una realidad, o sea, lamentablemente nos han preparado solamente para la vida en el cielo, pero no nos han preparado para la vida en la tierra. ya. Y así está la iglesia, o sea, las iglesias evangélicas hacen eso, ¿no? O sea, preparan a sus creyentes para el cielo, pero no para vivir la tierra. Pero bueno, no vemos que hay mucha ausencia de teología, ¿no? Ujú, Lamentablemente en Latinoamérica pues no hay buena teología, no producimos mucha teología, ¿no? A diferencia de Holanda, a diferencia de Inglaterra, ¿no? Europa, Estados ujú, Unidos, muy poca teología estamos desarrollando. Entonces, ese es el problema, esas son nuestras debilidades, ¿no? A Latinoamérica, pues, lamentablemente, pues no ha venido la reforma, solamente ha venido el evangelicalismo, ¿no? Esa es una claro, realidad, es pero verdad. eso no nos conlleva pues a tomarlo por el lado negativo, ¿no? Sino que hay que mejorar, hay que hacer Hay más que mejorar, teología, hay que hay que mejorar. discipular más, hay que capacitar más. La recomendación de un libro, Hernán Bavinck es un teólogo reformado holandés que ha escrito La dogmática reformada, ¿no? Donde habla acerca del cristianismo aplicado, pues, a muchos aspectos de la vida, ¿no? Como la ciencia, la política, el arte, la música. Muy bueno, lo recomiendo. Entonces, es necesario, pues, ir aprendiendo algunas cosas más, ¿no? Que tengan que ver, pues, con la vida cristiana, ¿no? Ujú. Ese era Déjanos mi en el chat bastante el pesado. nombre del libro y el autor, ¿no? Sería muy bueno tomarlo en cuenta. Y eso que te he mencionado solamente para afirmar lo tuyo. Tú has mencionado que nos preparan para la vida eterna o para el cielo. Aún eso no está bien hecho. No, Sí, es porque verdad. Tan la malos visión estamos, ¿no? que, claro, porque te preparan de acuerdo a la visión de tu iglesia o denominación. Y ahí viene el problema, te limita, pues. No, por eso el bautista creaba bautistamente, ¿no? Y por eso decía, el cielo es bautista. No, ahí no van a entrar metodistas, no van a entrar presbiterianos, no van a entrar nada. Y así enseñan muchos, ¿no? ¿No? O Cierto, entonces el cierto. pentecostal dice, no, tienes que hablar en lenguas y tienes que hacer esto, lo otro, para entonces ahí te vas al cielo. No, y estoy exagerando, porque eso no es del todo cierto, ¿no? Pero antiguamente se creía así, en el pentecostalismo muy tradicional, muy conservador era eso, ¿no? Ya que en un seminario, ¿no? Pentecostal, ah, para graduarte primero, ¿ya? Tenías que hablar en lenguas. Cierto, ¿Se dan cuenta? Entonces, son conceptos que son netamente denominacionales, ¿se dan cuenta? Entonces, ni siquiera estamos preparando a la gente realmente para vivir en el cielo desde la dimensión del reino de Dios. Ese debe ser el sentido. Más allá de ser presbiteriano, ser bautista, ser pentecostal o metodista o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener respeto a la denominación que uno a que pertenece, pero el énfasis no es la denominación. El énfasis debe ser el reino de Dios, ¿ya? Y hacia ahí, cuando apuntamos a eso, a mirar la vida en construcción del reino de Dios, entonces la cosa es diferente, hermano, muy diferente, ¿no? Pero es que Bueno, también, ahí pastor, quedamos. eso influye bastante también la formación de cada líder, pastor, la formación de cada líder de cada iglesia, porque incluso Pero, hay y ahí, muchos, ya, sí, sigue, hay sigue. muchas, digamos, reclamos de repente o de repente algo que profundizar debe ser en nuestra identidad, pastor, porque hay Ya. mucha interdenominación o hay mucha mezcla de creencias o mezcla de formaciones, ¿no? Bíblicas o digamos doctrinales, ¿no? Ujú, Que incluso en nuestras iglesias estamos viendo eh, más énfasis en lo sobrenatural, más que en la palabra, ¿no? ujú, O en otros aspectos, ¿no? ya. Cuando realmente debíamos enfocarnos más en estudiar
palabra, ¿no? Algo más profundo, ¿no? Ajá. No está mal ese aspecto, porque nuestra vivencia es sobrenatural después de todo, sí, pero yo no me refiero a ese aspecto. O sea, siempre, si lo que hacemos denominacionalmente ayuda al reino de Dios, perfecto, no hay problema, pero eso es solamente una mirada que tenemos, ¿no? ¿Ya? Nuestro cristianismo va más allá. Al final, cuando vayamos arriba, no te va a preguntar el Señor, ¿cuán buen presbiteriano ha sido? ¿No? Sino te va a decir, ¿cuán buen hijo Un de Dios siervo. ha sido? Claro, y ahí está, buen siervo, y es lo que dice, ¿no? Buen siervo fiel, ¿no? ¿No? Es lo que te pone como elemento principal, ¿no? ¿Somos siervos fieles buenos o nos preparamos para eso? ¿No? Ese ya he dicho, presbiteriano, pentecostal, bautista, metodista o lo que sea, cualquiera. Ese es el elemento acá en la tierra, en todo caso, ¿ya? Que orienta al cristiano, pero tienes que tener esa mirada importante en cuanto a nuestra construcción de vida, ¿no? La formación en Cristo, y ese es otro elemento, ¿no? El Señor va a mirar cuánto de Cristo hay en nuestra vida, ¿no? ¿No? Y Cristo está en nosotros, ese elemento es básico, ¿no? Es lo fundamental, ¿ya? Y lo demás ya viene en todo caso, ¿no? Y entonces vas a ser, si eres una persona que apunta hacia el reino de Dios, tu construcción de vida va a ser tal que vas a contribuir también a tu propia denominación, a formar también a otros de esa misma manera. Entonces creo que ahí está el problema de las iglesias hoy día en general, del mundo evangélico en Latinoamérica, es que tenemos crisis de liderazgo. El pastorado está fallando y hay otros intereses que tenemos hoy día. Y esas corrientes que han entrado a la iglesia, prosperidad, ¿qué más? Bueno, vida, digamos, o visión positivista de la vida, ¿no? Un evangelio práctico o pragmatismo cristiano, ¿no? Relativismo, ¿no? Esas tendencias que se están dando, ¿no? Y las tendencias de los ungidos, ¿no? O seguir a ungidos y no seguir al verdadero ungido. Esas son las tendencias que tenemos ahorita, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque hay de todo, pues, ¿no? Y no todo lo que dice Señor, Señor, ¿no? Entrarán diciendo ese Señor. Entonces necesitamos tener cuidado de nosotros mismos, inclusive. Por eso Pablo nos dice que debemos examinarnos todos si estamos, ¿no? Estamos fieles al Señor. Eso creo que es importante tomarlo en cuenta. ¿Ya? Vamos al descanso entonces y volvemos unos 10 minutos. Ya se nos ha ido el tiempo, pero bueno, vendemos para un resumen en todo caso. ¿Ya? Gracias.